El millonario paró en el semáforo y la vio bajar del autobús con su hijo. Llevaba al niño de la mano y reflejaba el cansancio en el rostro. De pronto, reconoció ese rostro de algún lugar y la siguió. Y lo que descubrió lo dejó sin palabras. Nada volvió a ser igual después de eso. El semáforo se puso en rojo y Marcos agradeció en silencio esos segundos de quietud, porque desde hacía meses lo único que soportaba eran las pausas, los intervalos, esos huecos del día en que nadie le pedía nada ni esperaba nada de él. Tenía las manos sobre el volante y el motor apenas ronroneaba, un sonido caro y limpio que a él ya no le decía nada. Afuera, la avenida hervía con el mediodía de la Ciudad de México, el calor levantándose del asfalto, los claxones impacientes, la gente cruzando con esa prisa de quien tiene una vida que atender. Marcos los miraba desde adentro del auto oscuro, como quien mira un acuario, cerca pero separado por un vidrio que no se rompe. Tenía 41 años, más dinero del que podía gastar en 3 vidas, y una sensación constante de estar de más en la suya. No recordaba cuándo había empezado eso. Quizá no había empezado en ningún momento preciso. Quizá se había ido acumulando como el polvo en los rincones de una casa que nadie limpia porque nadie la habita del todo. Fue entonces cuando la vio. El autobús se detuvo a su izquierda, uno de esos camiones repletos donde la gente viaja pegada, y por las puertas empezó a bajar el goteo de pasajeros, y entre ellos una mujer con un niño de la mano. Marcos la reconoció antes de entender que la reconocía. Primero fue el cuerpo el que supo, un tirón en el pecho, una alerta suave, y solo después la mente puso el nombre a lo que los ojos ya habían atrapado. Era ella, la cajera, la mujer de las madrugadas, porque Marcos, que dormía cada vez menos, había convertido el insomnio en una rutina casi ceremonial. Cuando las 3 de la mañana lo encontraban despierto, mirando el techo de su departamento demasiado grande, se vestía y bajaba al estacionamiento y manejaba sin rumbo por la ciudad vacía hasta que el cansancio le pesaba lo suficiente para volver. Y en ese vagar había encontrado, meses atrás, una tienda de conveniencia abierta las 24 horas, una de esas de luz blanca y fría que zumba sobre los estantes, con una máquina de café en la esquina y un piso que siempre olía a limpio recién pasado. Ahí, detrás del mostrador, casi siempre estaba la misma mujer. No hablaban de nada. Él pedía un café, a veces una botella de agua, dejaba el billete, ella le daba el cambio y le decía que descanse, con una voz cansada que sin embargo nunca sonaba seca, nada más. Y sin embargo, Marcos había empezado a manejar hacia esa tienda a propósito, no ya por casualidad, sino porque esos 30 segundos de trato tibio eran lo más parecido a la ternura que tenía en toda la semana. Nunca le había preguntado su nombre. Le parecía que hacerlo sería cruzar una línea, convertir en algo lo que estaba bien siendo nada. Pero se sabía de memoria detalles que no debería saberse, que se recogía el pelo con una liga sencilla que a veces se le zafaba, que tenía las manos rojas del frío del refrigerador donde acomodaba las bebidas, que a veces, muy tarde, había un niño pequeño dormido en una silla detrás del mostrador, con la cabeza recostada sobre una mochila, y que ella lo cubría con su propio suéter aunque eso la dejara temblando. Marcos había visto eso una madrugada, y algo se le había movido por dentro, de un modo que no supo nombrar. Había pagado su café y se había ido rápido, casi avergonzado de haber presenciado una intimidad que no le pertenecía. Y ahora, a plena luz del día, con el semáforo en rojo y el mundo entero en movimiento, ahí estaba ella. El niño de la silla, el de la mochila, era el mismo que ahora bajaba del camión agarrado de su mano, dando esos pasos cortos y decididos de los 5 años. Ella llevaba una blusa blanca sencilla y un suéter tejido color arena que le quedaba grande, jeans, tenis gastados, nada que la distinguiera de las otras 100 personas que cruzaban la avenida en ese momento. Pero Marcos no podía dejar de mirarla. Le pareció mentira que la mujer de las madrugadas tuviera una fuera, un mediodía, una vida entera sucediendo a la luz del sol mientras él dormía o fingía dormir. Como si hasta ese instante ella hubiera existido solo dentro de la tienda, suspendida en esa luz fría, y ahora de pronto la descubriera real, entera, caminando por la ciudad con un hijo y un cansancio que él conocía de vista, pero no de verdad.
La mujer se detuvo un segundo en la banqueta para acomodarle al niño el cierre de la chamarra, un gesto rápido, automático, de esos que las madres hacen 1000 veces sin pensarlo. El niño se dejó hacer con la paciencia resignada de quien ya sabe que no vale la pena protestar. Después ella le dijo algo, se agachó a su altura y el niño sonrió, y esa sonrisa le cambió la cara a ella por completo. Por un instante dejó de verse cansada y se vio joven, casi feliz. Y Marcos sintió una punzada absurda, una especie de envidia por ese niño que tenía el poder de provocar esa transformación con solo existir. Se preguntó cuándo había sido la última vez que alguien lo había mirado a él así, con esa entrega total, sin pedir nada a cambio. No encontró la respuesta y prefirió no seguir buscándola. El claxon de atrás lo sacó del trance. El semáforo se había puesto en verde y él seguía detenido, con el pie en el freno, hipnotizado. Avanzó unos metros por pura obediencia, casi con rabia contra ese coche de atrás que lo obligaba a moverse, a abandonar el único momento del día en que algo lo había hecho sentir despierto. Y mientras rodaba lento por la avenida, con ella cada vez más pequeña en el espejo, Marcos tomó una decisión que no se atrevió a llamar decisión, porque decirlo así lo hacía sonar deliberado, y él prefería creer que solo estaba dejándose llevar. Giró en la siguiente esquina, dio la vuelta, buscó dónde orillarse. No sabía qué iba a hacer, no pensaba hablarle, ni mucho menos abordarla. Solo quería, quizá, verla un poco más, saber hacia dónde iba, entender, aunque fuera desde lejos, esa vida que hasta hacía un momento había cabido entera en un mostrador iluminado. Se estacionó como pudo a media cuadra y bajó del auto. El calor lo golpeó de inmediato, denso, real, tan distinto del aire acondicionado que lo acompañaba siempre. Caminó unos pasos por la banqueta manteniendo la distancia, sintiéndose de pronto ridículo. Un hombre de traje siguiendo a una desconocida entre el gentío, aunque no fuera una desconocida, aunque fuera la única persona en meses que le había dicho que descanse, como si de verdad le importara que descansara. Ella caminaba unos metros adelante, sin apuro pero sin detenerse, con el niño colgado de su mano, y Marcos notó que llevaba en el otro brazo una bolsa de plástico con lo que parecían ser las compras de la semana, algo pesado que la hacía inclinarse ligeramente hacia un lado. Nadie la ayudaba, nadie se ofrecía. La ciudad seguía su curso indiferente y ella cargaba su peso sola, como probablemente cargaba todo lo demás. Marcos no lo sabía todavía, pero eso era exactamente lo que lo había atrapado desde la primera madrugada, mucho antes de este mediodía. No la cara de ella, ni siquiera la ternura con que cubría a su hijo, sino esa dignidad callada de quien está agotado hasta los huesos y aún así trata bien al mundo. Aún así dice que descanse, aún así se agacha a acomodar un cierre y encuentra fuerzas para sonreírle a un niño. Él, que lo tenía todo, no recordaba la última vez que había tratado bien a alguien sin que hubiera un cálculo detrás. Ella, que no tenía casi nada, lo hacía a las 3 de la mañana con las manos rojas de frío. Y esa diferencia, que él nunca se había atrevido a formular, lo estaba siguiendo a él tanto como él la seguía a ella. La vio doblar en una calle más estrecha, dejando atrás el ruido de la avenida, y dudó. Seguirla por la avenida era una cosa, internarse tras ella por una calle tranquila era otra. Ya no era mirar de lejos, era perseguir. Se detuvo en la esquina, con el corazón golpeándole de un modo que hacía años no sentía, mitad vergüenza, mitad algo cálido y nuevo que no quería que se apagara. Al fondo de la calle, ella se detuvo frente a un edificio modesto. Buscó las llaves en la bolsa, haciendo malabares con las compras y con la mano del niño. Y por un segundo, solo un segundo, giró la cabeza como si hubiera sentido que alguien la miraba. Marcos se hizo a un lado por instinto, pegándose al muro, con el pulso desbocado sin entender del todo qué estaba haciendo ahí, a media tarde, escondido en una esquina como un adolescente, siguiendo a la mujer que sin saberlo se había vuelto lo único tibio de sus noches. Marcos se quedó en la esquina más tiempo del que hubiera querido admitir, viendo cómo ella luchaba con las llaves y la bolsa y la mano del niño, hasta que por fin la puerta del edificio cedió y los dos desaparecieron adentro. Solo entonces respiró, como si hubiera estado conteniendo el aire sin darse cuenta, y se dio cuenta de lo absurdo de la escena. Él ahí parado,
con el traje que valía más que el sueldo de un mes de esa mujer, escondido tras una esquina de una calle que jamás habría pisado por su propia voluntad. Podría haberse ido, debía haberse ido, volver al auto, regresar a su mundo de vidrios y aire frío, olvidar que la había visto a la luz del día, pero no se movió. Se quedó mirando la fachada modesta del edificio, contando las ventanas, preguntándose cuál sería la de ella, imaginando el interior de una vida que hasta esa mañana solo había existido para él, en el resplandor de una tienda a las 3 de la madrugada. No supo cuánto tiempo pasó ahí. Al final caminó de vuelta al auto con la extraña sensación de haber robado algo, aunque no hubiera tomado nada. Manejó de regreso a su oficina y esa tarde no logró concentrarse en nada. Las cifras que le ponían enfrente le resbalaban por los ojos sin dejar huella. Las voces de sus socios sonaban lejanas y él asentía y firmaba y decía las palabras que se esperaban de él, mientras por dentro seguía en aquella calle estrecha, viendo a una mujer inclinarse por el peso de una bolsa de compras. Le pareció grotesco que su día entero, con sus millones en juego, hubiera quedado suspendido de un gesto tan pequeño. Y sin embargo así era. Algo se había desacomodado en él y no sabía cómo volver a acomodarlo, ni si quería hacerlo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, esperó con ganas las 3 de la mañana. No huyó del insomnio, lo recibió. Se vistió, bajó al auto y manejó directo, sin rodeos, hacia la tienda de conveniencia. La luz blanca lo recibió igual que siempre. El zumbido de los refrigeradores, el piso limpio, la máquina de café en su rincón. Y ahí estaba ella, detrás del mostrador, con la misma liga en el pelo y las mismas ojeras, marcando la mercancía de un cliente somnoliento. Marcos sintió que el corazón le daba un vuelco tonto, como si tuviera 20 años. Fingió mirar los estantes, tomó una botella de agua que no necesitaba, se sirvió un café que no iba a tomarse y se formó detrás del otro cliente esperando su turno con una impaciencia que le resultó ridícula en un hombre de su edad. Cuando llegó frente a ella, la mujer levantó la vista y lo reconoció. Marcos notó que lo reconocía, porque algo en su expresión se ablandó apenas, esa forma en que uno saluda sin palabras a un rostro conocido. «Buenas noches», dijo ella, y empezó a marcar el café y el agua. Y Marcos, que llevaba meses sin decirle más que lo estrictamente necesario, se oyó a sí mismo hablar antes de decidir hacerlo. «Hoy la vi», dijo. «En el día. Bajaba usted de un camión, en la avenida, con su niño». Ella se detuvo un instante, la mano suspendida sobre el mostrador, y lo miró con una cautela nueva, no hostil, pero sí alerta, la cautela de una mujer acostumbrada a medir a los desconocidos. Marcos entendió de inmediato que había dicho algo torpe, que reconocer que la había visto en la calle podía sonar a cualquier cosa menos a lo que él sentía, y quiso corregirlo, pero ella se le adelantó. «¿Me estaba siguiendo?», preguntó sin subir la voz, con una calma que era peor que un grito. «No», dijo él, y luego porque no supo mentir bien. «Sí, un poco, no sé, la reconocí en el semáforo y no sé qué me pasó. Discúlpeme, no quise incomodarla». Hubo un silencio. La mujer terminó de marcar la compra, le dijo el total, y él pagó con las manos torpes, sintiéndose descubierto y estúpido. Pensó que ella le pediría que se fuera, que no volviera, y no la habría culpado. Pero en cambio ella lo miró un momento más largo, como si lo estuviera evaluando de nuevo, esta vez con menos alarma, y algo en la cara de él, en su evidente incomodidad, en la ausencia total de amenaza, pareció convencerla de que el hombre torpe frente a ella era exactamente eso, un hombre torpe y no un peligro. «Mariana», dijo entonces ella, tendiéndole el cambio. «¿Cómo? Me llamo Mariana. Si va a andar viéndome en los semáforos, al menos sepa mi nombre». Y había en su voz un dejo de ironía cansada, casi de humor, que lo desarmó por completo. «Marcos», contestó él, y por un segundo las dos manos se rozaron en el intercambio de las monedas, y ninguno de los dos apartó la suya con demasiada prisa. Fue una conversación mínima, de menos de 2 minutos, interrumpida por la llegada de otro cliente que se formó detrás de él, y Marcos tuvo que hacerse a un lado, recoger su agua y su café y salir a la noche. Pero salió distinto de cómo había entrado. Había un nombre ahora, Mariana. Lo repitió en voz baja dentro del auto, como quien prueba un sabor nuevo, y se descubrió sonriendo solo, en la oscuridad,
algo que no le pasaba desde hacía tanto que ni siquiera recordaba la sensación de los músculos de la cara acomodándose así. Los días siguientes volvió cada madrugada. Ya no fingía casualidad. Compraba su café, se quedaba un momento apoyado en el mostrador cuando no había clientes y hablaban. Poco a poco, con la lentitud de dos personas que aprenden a confiar sin haberlo decidido, Mariana le fue soltando pedazos de su vida, no porque él preguntara demasiado, sino porque él sabía escuchar, y ella, se dio cuenta, llevaba mucho tiempo sin que nadie la escuchara. Así supo que el niño se llamaba Tomás, que tenía 5 años, que era el motor de todo lo que ella hacía. Supo que Mariana trabajaba de noche precisamente para poder estar con él de día, para llevarlo a la escuela por las mañanas y recogerlo por las tardes, aunque eso significara dormir apenas unas horas partidas y vivir en un cansancio permanente. Supo que su madre, ya mayor, se quedaba con el niño durante la noche mientras ella trabajaba, y que entre las dos mujeres sostenían aquella casa a pulso, sin más red que su propio esfuerzo. Del padre de Tomás, Mariana hablaba poco, y Marcos aprendió a no empujar por ahí. Solo entendió, por lo que ella callaba más que por lo que decía, que el hombre se había ido, que no había sido una tragedia con nombre ni un drama de novela, sino algo más gris y más común. Alguien que un día decidió que aquella vida le quedaba grande y simplemente dejó de estar, sin escándalo, sin despedida, sin volver. Mariana no lo decía con rencor, y eso a Marcos le pareció lo más admirable de todo. Lo decía con la resignación serena de quien hace mucho dejó de esperar explicaciones y se dedicó a lo único que podía controlar, que era el bienestar de su hijo. «Uno no puede vivir enojada», le dijo ella una madrugada encogiéndose de hombros, «porque el enojo también se lo hereda uno a los hijos, y yo no quiero que Tomás crezca con eso adentro». Marcos la miró y sintió otra vez esa mezcla de admiración y vergüenza que ella le provocaba sin proponérselo, porque él sí había vivido enojado con el mundo, con el vacío, con su propia vida cómoda e insípida, y nunca se le había ocurrido que el enojo fuera algo de lo que uno pudiera decidir librarse por amor a alguien. Empezó a esperar esas madrugadas como lo mejor de su día. Reordenó su insomnio en torno a ellas. Y aunque nunca hablaban de nada extraordinario, el clima, el precio de las cosas, alguna anécdota de Tomás en la escuela, algún cliente raro que había pasado por la tienda, Marcos sentía que en esos ratos era, por primera vez en años, un ser humano y no una función, no el dueño de algo, no el que firma, no el que decide, solo un hombre tomando un café tibio frente a una mujer que lo trataba igual que trataría a cualquiera, sin verle el dinero encima, porque ella no lo sabía. Ese era el detalle que Marcos guardaba como un secreto tembloroso. Mariana no tenía idea de quién era él. Para ella era Marcos, un cliente de madrugada, un hombre de traje con cara de no dormir. Y Marcos, que toda su vida había sido tratado en función de lo que tenía, descubrió que ser tratado en función de lo que era resultaba a la vez lo más liberador y lo más aterrador que le había pasado nunca, porque tarde o temprano, lo sabía, ella iba a descubrir la verdad, y no tenía la menor idea de cómo ni cuándo, ni de lo que esa verdad haría con lo poco y frágil que apenas estaba empezando a construirse entre los dos. Pasaron las semanas y aquellas madrugadas dejaron de bastarle. No lo pensó con esas palabras, pero lo sintió con claridad la noche en que llegó a la tienda y ella no estaba. En su lugar había un muchacho joven, aburrido, mirando el teléfono detrás del mostrador, y Marcos se quedó parado frente a los refrigeradores con la certeza incómoda de que ese vacío en el pecho no era normal, no era proporcional, no correspondía a lo que uno debería sentir por la ausencia de una cajera. Compró su café por costumbre. Le preguntó al muchacho con la mayor naturalidad que pudo si Mariana no trabajaba esa noche, y el chico se encogió de hombros y dijo que le habían dicho que su hijo estaba enfermo. Marcos salió a la calle con el café enfriándose en la mano y una preocupación que no tenía derecho a sentir, porque ¿quién era él? Un cliente, un hombre de las 3 de la mañana, nada más. Y sin embargo manejó de regreso a su departamento pensando en Tomás, en la fiebre de un niño de 5 años, en Mariana desvelada cuidándolo después de noches enteras sin dormir bien. Y por primera vez, el tamaño de su propio departamento le pareció no vacío sino obsceno,
Todo ese espacio para él solo mientras a unas cuantas colonias de distancia una mujer velaba a su hijo en un cuarto pequeño. Al día siguiente, estuvo a punto de hacer algo que después le costó explicarse. Pensó en mandar a alguien de su oficina a averiguar en qué escuela estaba Tomás, en resolverlo todo desde lejos con una llamada, como resolvía siempre las cosas. Pensó incluso en mandar dinero de forma anónima, en mover alguna influencia, en cualquiera de las cosas que su instinto de hombre acostumbrado a resolverlo todo con la cartera le pedía hacer. Pero se detuvo a sí mismo antes de marcar el número. Entendió, aunque le costara, que cualquiera de esos gestos habría sido un insulto disfrazado de ayuda, y que Mariana, si algo tenía, era la clase de dignidad que no se compra ni se rescata. Así que no hizo nada de eso. Simplemente esperó, con una ansiedad impropia, a que llegara de nuevo la madrugada y ella estuviera detrás del mostrador para saber que el niño estaba bien. 3 noches después, ahí estaba otra vez. Más ojerosa que de costumbre, con la palidez de quien apenas ha dormido, pero ahí. Marcos entró y notó que a ella se le iluminó apenas la cara al verlo. Un gesto pequeñísimo que él atesoró como si fuera enorme, y le preguntó por Tomás antes de pedir nada. Mariana pareció sorprendida de que se acordara, de que le importara, y le contó que había sido una infección de garganta con fiebre alta, 3 días feos, pero que ya estaba mejor, ya había vuelto a la escuela. Y luego, quizá por el cansancio que le bajaba las defensas, quizá porque él preguntaba de verdad y no por cortesía, agregó algo que no solía decir, que esos días habían sido de los que a una la doblan, porque cuidar a un hijo enfermo sola, sin poder faltar demasiado al trabajo, sin nadie que reparta el peso, es de las cosas más solitarias del mundo. Lo dijo sin lástima de sí misma, como quien constata un hecho del clima, pero a Marcos se le cerró la garganta. Y en un impulso que después no supo de dónde había salido, le dijo: «Déjeme llevarla a su casa cuando termine su turno. Está amaneciendo, hace frío, y usted no ha dormido. No es nada, de verdad. Me queda de paso». No le quedaba de paso. Ella lo supo, y él supo que ella lo sabía, pero por alguna razón esa mañana Mariana no dijo que no. Tal vez estaba demasiado cansada para negarse a algo tan simple como no caminar a la parada del camión con el frío de las 6. Tal vez, y esto Marcos apenas se atrevió a pensarlo, tal vez ella también esperaba esas conversaciones más de lo que dejaba ver. El caso es que cuando llegó el relevo, ella tomó su bolsa, apagó la luz de su rincón y subió al auto de Marcos, y ahí, en el silencio tibio del coche mientras la ciudad empezaba a despertar afuera, con las calles todavía vacías y el cielo pasando del gris al rosa, ocurrió algo que ninguna madrugada de mostrador había permitido. Hablaron de verdad, sin el mostrador de por medio, sin el uniforme, sin la fila, solo 2 personas cansadas en un auto viendo amanecer. Fue en ese trayecto que Mariana bajó un poco más la guardia. Le contó, casi sin querer, del papá de Tomás. No con detalles, pero sí con lo esencial. Le contó que se habían conocido muy jóvenes, que ella se había ilusionado de esa manera total y sin cálculo con que uno se ilusiona a los 20 años, que había creído en una vida juntos, en una familia. Y le contó que cuando quedó embarazada, todo empezó a agrietarse. No de golpe, sino de a poco, como se agrieta una pared. Primero él llegaba más tarde. Después llegaba de peor humor, después dejó de llegar algunas noches, y después, cuando Tomás tenía apenas unos meses, dejó de llegar del todo. No hubo pelea final, no hubo portazo. Simplemente un día, ella entendió que llevaba semanas sosteniendo sola una casa, que él ya había abandonado en todo, menos en el cuerpo, y que su ausencia física solo vino a confirmar una ausencia que ya llevaba tiempo instalada. Lo peor no fue que se fuera, le dijo Mariana mirando por la ventanilla el amanecer. Lo peor fue darme cuenta de que ya se había ido mucho antes y que yo me había hecho la que no lo veía. Marcos manejaba despacio, más despacio de lo necesario, para que el trayecto durara, y escuchaba sin interrumpir, entendiendo que ese relato era un regalo frágil que ella no le daba a cualquiera. Y entonces ella hizo lo que él más temía y más deseaba. Le preguntó por él. ¿Y usted, Marcos? Yo aquí contándole mi vida y no sé nada de la suya. ¿A qué se dedica? ¿Que anda despierto a estas horas como alma en pena? Lo dijo con una sonrisa, medio en broma, pero era una pregunta real,
la primera que ella le hacía sobre su vida, y Marcos sintió que el suelo se le movía. Ahí estaba el momento. Podía decirle la verdad. Podía decir: tengo una empresa, tengo más dinero del que puedo gastar, vivo solo en un departamento enorme y vacío, y ando despierto porque mi vida por dentro está tan callada que el silencio no me deja dormir. Podía, pero no lo hizo. Se oyó decir, en cambio, una media verdad cobarde, que trabajaba en negocios, que tenía horarios raros, que dormía mal desde hacía años. Todo cierto y todo insuficiente. Se guardó lo esencial, se guardó quién era, y en el momento mismo de hacerlo supo que estaba construyendo algo sobre una omisión, que cada madrugada que pasara sin decirle la verdad haría la verdad más pesada y su silencio más difícil de perdonar. Pero no pudo, porque en el fondo, y esto lo entendió con una lucidez dolorosa, mientras la dejaba frente a su edificio, y ella le agradecía con una sonrisa cansada y sincera, en el fondo, Marcos tenía miedo. Miedo de que si le decía quién era, todo cambiaría, que Mariana empezaría a mirarlo distinto, a medir sus palabras, a preguntarse qué quería de ella un hombre así, a levantar de nuevo la guardia que apenas había empezado a bajar, que la única relación en años en la que él no era su dinero, en la que era simplemente Marcos, se contaminaría en el instante mismo en que ella supiera, y prefirió, egoístamente, cobardemente, seguir siendo por un rato más ese hombre sencillo que tomaba café de madrugada. Se dijo que se lo diría pronto, se dijo que solo esperaba el momento adecuado. Se mintió, en suma, con la misma habilidad con que se había mentido toda la vida sobre lo vacío que estaba. Esa mañana, ya solo en su departamento, con la luz del día entrando por los ventanales enormes, Marcos se quedó largo rato de pie frente a la ciudad, con la taza de café frío todavía en la mano. Pensó en Mariana subiendo las escaleras de su edificio a acostarse un par de horas antes de ir por Tomás. Pensó en el hombre que la había abandonado y sintió por él un desprecio que enseguida se le volvió incómodo, porque no estaba él también, a su manera, engañándola, no con la misma crueldad, no del mismo modo, pero engañándola al fin, dejándole creer que era alguien que no era del todo. Y por primera vez en mucho tiempo, Marcos sintió el peso concreto de una decisión que no podía posponer para siempre. Porque lo que estaban haciendo entre ellos ya no era el trato tibio de una tienda de madrugada. Era otra cosa, más grande y más peligrosa, algo que él no sabía nombrar todavía, pero que le daba, al mismo tiempo, más miedo y más ganas de vivir de lo que había sentido en años. Los viajes al amanecer se volvieron costumbre. Cuando el turno de Mariana terminaba, Marcos estaba afuera, apoyado en el auto, y ella ya no fingía sorpresa ni protestaba por cortesía. Subía, se acomodaba, y durante esos 20 minutos de ciudad despertando, se contaban el día, o lo que quedaba de él a esas horas. Era para ambos un pequeño territorio robado a la rutina, un paréntesis donde nadie les pedía ser fuertes. Y fue en uno de esos amaneceres que Mariana, quizá porque ya confiaba, quizá porque el cansancio la volvía descuidada de sus propias fronteras, le dijo que ese sábado no tenía con quién dejar a Tomás por la tarde, que su mamá tenía una cita médica y que iba a llevar al niño consigo a hacer unos mandados. Lo dijo sin ninguna intención, como un dato más de la logística imposible de su vida. Pero Marcos oyó otra cosa. Oyó una oportunidad y también una prueba, la de conocer por fin, despierto y a la luz del día, al niño que había visto dormir en una silla detrás de un mostrador. «Yo estoy libre el sábado», se aventuró a decir, con un cuidado casi tembloroso. «Si quiere, la acompaño. Cargamos los mandados entre los dos. Tomás no se cansa tanto y de paso, no sé, me caería bien salir un rato de mi encierro». Ella lo miró de reojo, midiéndolo otra vez con esa cautela suya que nunca terminaba de irse del todo, pero esta vez había en su mirada algo distinto. Una pregunta silenciosa que él aguantó sin bajar los ojos. Mariana no era ingenua. Sabía perfectamente que aquel ofrecimiento no era el de un simple conocido, que había algo creciendo entre ellos que ninguno de los dos había nombrado, y sabía también los riesgos de dejar entrar a un hombre en la vida de su hijo. Un niño no es un café de madrugada. A un niño no se lo expone a cualquiera. No se le enseña a querer a alguien que después puede irse, como ya se había ido uno.
Marcos entendió que todo eso pasaba por la cabeza de ella en ese silencio, y respetó el silencio, y no insistió, solo esperó. Y al final Mariana dijo con una seriedad que era casi una advertencia: «Está bien, pero le voy a pedir una cosa. Tomás ya perdió a un hombre en su vida. No quiero que se encariñe con alguien que no va a quedarse, así que si usted no está seguro de esto, sea lo que sea esto, mejor no venga el sábado». Marcos sintió el peso exacto de esas palabras, la lucidez feroz de una madre protegiendo lo único que tenía, y contestó, porque en ese momento fue lo más verdadero que había dicho en meses: «Voy a estar ahí el sábado». El sábado llegó y Marcos, que no recordaba la última vez que había sentido nervios por algo, se descubrió eligiendo la ropa como un adolescente, guardando el reloj caro en un cajón, dejando el auto ostentoso en la cochera y tomando en su lugar uno más discreto que casi nunca usaba. Todo por no delatarse, todo por seguir siendo el Marcos sencillo que ella creía conocer. Y cuando llegó a la calle acordada y vio a Mariana con Tomás de la mano, el niño lo observó con esa desconfianza franca y sin filtros de los 5 años, escondiéndose a medias detrás de la pierna de su madre. Marcos no cometió el error de forzarlo. Se puso en cuclillas a su altura, le dijo simplemente: «Hola Tomás, yo soy Marcos, amigo de tu mamá», y no le exigió nada más, ni un abrazo, ni una sonrisa, ni una palabra. Dejó que el niño lo estudiara a su ritmo, y fue precisamente esa paciencia, esa ausencia de exigencia, lo que fue derritiendo la desconfianza del pequeño a lo largo de la tarde, porque Marcos, que no sabía nada de niños, que jamás en su vida ordenada y solitaria había tenido que ocuparse de uno, descubrió esa tarde una torpeza tierna que lo sorprendió a él mismo. Cargó las bolsas de los mandados sin quejarse, se agachó a atarle la agujeta a Tomás cuando se le desató, le compró un jugo en un puesto de la esquina después de consultar con la mirada a Mariana si podía, y cuando el niño se cansó de caminar, en lugar de apurarlo, se sentó con él en la orilla de una jardinera a descansar y terminó enfrascado en una conversación absurda y maravillosa sobre dinosaurios, sobre cuál era más fuerte y cuál comía plantas y cuál era el más rápido, un terreno donde Tomás resultó ser una autoridad implacable y Marcos un alumno dispuesto. Mariana los observaba desde unos pasos, con las bolsas en las manos y una expresión que ella misma no habría sabido descifrar entre la ternura y el miedo, porque estaba viendo exactamente lo que había pedido que no pasara, su hijo empezando a querer a ese hombre, y estaba viendo también algo que no había querido ver en sí misma, que ella también empezaba. La tarde terminó, y Marcos los dejó en su edificio, y Tomás, que horas antes se escondía tras la pierna de su madre, se despidió con un «Adiós, Marcos» espontáneo y le dio, sin que nadie se lo pidiera, un abrazo rápido a la altura de las piernas antes de subir corriendo las escaleras. Marcos se quedó parado en la banqueta, con esa sensación tibia irradiándole desde el pecho, y Mariana, antes de seguir a su hijo, se volvió hacia él un momento. «Gracias», le dijo, y luego más bajo: «Es un buen día, no tengo muchos de estos». Y en esa frase sencilla Marcos oyó todo lo que ella no decía, todo el cansancio de una vida a pulso, y sintió unas ganas enormes de decirle la verdad, de decirle quién era, de decirle que quería darle 1000 días como ese, que podía, que tenía los medios para quitarle de encima al menos una parte del peso que cargaba. Pero se contuvo, porque sabía que ofrecerle eso ahora, en ese momento, habría sido convertir un buen día en una transacción, habría sido volver dinero lo que apenas empezaba a ser afecto. Así que solo dijo: «Yo también lo necesitaba, Mariana, más de lo que te imaginas». Y notó, y ella notó, que por primera vez se habían tuteado. Los días que siguieron fueron los más luminosos que Marcos recordaba en años. Las madrugadas en la tienda, los amaneceres en el auto, y ahora de tanto en tanto las tardes de sábado con Tomás. Se sorprendió a sí mismo reorganizando su vida entera, sus juntas, sus viajes de trabajo, en torno a esos huecos que antes llenaba con nada. Descubrió que despertar con un propósito, aunque el propósito fuera algo tan modesto como acompañar a una mujer a hacer mandados, le devolvía un apetito por los días que creía perdido para siempre. Y descubrió, sobre todo, que se estaba enamorando, con esa palabra grande y aterradora que llevaba décadas sin aplicarse a nadie,
enamorando de una mujer que barría el frío de un refrigerador a las 3 de la mañana y de un niño que lo consideraba una autoridad en jugos y una nulidad en dinosaurios. Pero cuanto más crecía lo que había entre ellos, más insoportable se volvía la omisión que lo sostenía todo por debajo, como una grieta oculta en los cimientos de una casa recién pintada. Cada tarde feliz agregaba peso a la mentira. Cada abrazo de Tomás, cada gracias de Mariana, cada tuteo, hacían más grave el hecho de que ella no supiera quién era él en realidad, de dónde venía, cuánto tenía, qué mundo lo esperaba de vuelta cada vez que las dejaba en su edificio modesto. Marcos vivía ahora una doble vida y el vértigo de sostenerla empezaba a agotarlo. Sabía que tenía que decírselo, se lo prometía cada noche. Y cada noche encontraba una razón para posponerlo un día más, un sábado más, un amanecer más, aterrado de que la verdad rompiera lo único bueno que le había pasado, hasta que la decisión dejó de ser suya. Porque una tarde, saliendo con Mariana y Tomás de un mercado, uno de esos encuentros que la ciudad tiene reservados para el peor momento posible, los cruzó de frente. Un conocido de Marcos, un socio de aquellos que se mueven en su mundo de vidrios y aire frío, que al verlo abrió los ojos con sorpresa genuina y sin la menor mala intención, sin sospechar el desastre que estaba a punto de causar, lo saludó con demasiada efusividad y demasiadas palabras. Dijo su apellido completo, dijo el nombre de Minot su empresa, dijo algo sobre un negocio de millones, y todo eso lo dijo delante de Mariana, que sostenía la mano de Tomás y una bolsa del mercado, y que fue cambiando la expresión con cada palabra, la sonrisa apagándosele despacio, los ojos volviéndose hacia Marcos con una pregunta que ya no necesitaba respuesta. Marcos sintió que el suelo entero se le abría bajo los pies. El momento que tanto había temido, el momento que tantas veces había pospuesto por cobardía, acababa de llegar de la peor manera posible, no de su boca, sino de la de un extraño, y con Mariana mirándolo como se mira a alguien que de golpe resulta ser un desconocido. El socio se fue tan campante como había llegado, sin enterarse jamás de lo que acababa de romper, y en la banqueta quedaron los tres, con el ruido del mercado a sus espaldas, en un silencio que a Marcos le pareció ensordecedor. Mariana no dijo nada al principio. Terminó de acomodar la bolsa en su brazo, tomó con más firmeza la mano de Tomás, y solo entonces lo miró, y en esa mirada Marcos leyó, uno tras otro, todos los golpes, la sorpresa, la comprensión, la humillación, y por debajo de todo eso, lo que más le dolió, una decepción honda, la de quien confió y descubre que le mintieron. «Vámonos, Tomás», dijo ella con una calma peligrosa y empezó a caminar. Marcos fue tras ella. «Mariana, por favor, déjame explicarte». Pero ella no se detuvo, y solo cuando el niño no podía oírlos bien apretando el paso, le contestó sin volverse del todo. «¿Explicarme qué, Marcos? ¿O ni siquiera te llamas Marcos?» «Sí, me llamo Marcos», dijo él, y sonó patético hasta para sus propios oídos, aferrarse a lo único que no había sido mentira. Ella se detuvo en seco entonces, frente a una vitrina cualquiera, y lo enfrentó con una serenidad que era 1000 veces peor que la furia. No le gritó. Mariana no era de gritar. Había aprendido hacía mucho que gritar no arregla nada, y esa contención suya, esa manera de dolerse sin escándalo, hizo que cada palabra cayera con un peso exacto. Le dijo que ella le había abierto su vida, que le había contado de su hijo, del padre que se fue, de sus noches sin dormir, que lo había dejado entrar en lo más frágil que tenía, que le había pedido una sola cosa, que no jugara con Tomás si no iba en serio, y que mientras ella le entregaba todo eso, él la había mirado desde arriba de una vida que ella ni siquiera imaginaba, riéndose seguramente por dentro de la cajera de la tienda que le contaba sus penas, sin saber que hablaba con un hombre que podía comprar el edificio entero donde ella vivía. «Yo te trataba como a un igual», le dijo, y ahí sí se le quebró apenas la voz, «porque creí que lo eras, porque eras el hombre que tomaba café conmigo a las 3 de la mañana y me decía las cosas como si los dos estuviéramos igual de cansados de la vida, y resulta que no. Resulta que tú podías irte cuando quisieras a tu mundo y yo me quedaba en el mío. Todo este tiempo fue mentira». Marcos intentó defenderse y lo hizo mal,
cómo se defiende quien sabe que en el fondo tiene la culpa. Le dijo que no se había reído nunca de ella, que era exactamente al revés, que con ella había dejado de reírse de sí mismo, que por primera vez en años se había sentido persona y no cartera, que lo había callado precisamente porque tenía miedo de que ella lo mirara como lo estaba mirando ahora. Y ahí Mariana lo interrumpió y le dijo la verdad más filosa de todas. ¿Ves? Hasta en eso pensaste en ti. Te callaste por tu miedo, no por mí, para no perder lo cómodo que era ser un hombre normal por un rato. Y no te importó que mientras tú jugabas a ser normal, yo estaba tomando decisiones reales, dejándote conocer a mi hijo, dejándome yo empezar a... Y ahí se detuvo, no terminó la frase, porque terminarla habría sido confesar que ella también se había estado enamorando, y no iba a darle eso ahora, no cuando acababa de descubrir sobre qué había estado construyendo ese sentimiento. Tomás, que no entendía las palabras pero sí los tonos, se había puesto serio y jalaba la mano de su madre preguntando si estaban peleando, y esa pregunta inocente cortó la escena como un cuchillo. Mariana respiró hondo, se agachó a decirle al niño que no pasaba nada, que ya se iban a casa, y se compuso la cara con ese esfuerzo sobrehumano que hacen las madres para no derramar delante de los hijos lo que llevan por dentro. Después se enderezó, miró a Marcos por última vez y le dijo ya sin filo, solo con un cansancio infinito: no vuelvas a la tienda, y no te acerques a Tomás. Él ya se encariñó contigo, y eso es problema mío por haberlo permitido, pero no voy a dejar que se encariñe más con alguien que no es quien dijo ser. Cuídate, Marcos. Y se fue con el niño de la mano sin voltear, y Marcos se quedó clavado en la banqueta viéndola alejarse por segunda vez en su vida, solo que esta vez no había ningún misterio tierno en verla irse, solo el hueco enorme de haber tenido algo bueno entre las manos y haberlo dejado caer por cobardía. Los días siguientes fueron un descenso. Marcos volvió a su departamento enorme y vacío, y esta vez el vacío tenía forma, tenía nombre, tenía la voz de una mujer diciéndole: todo este tiempo fue mentira. No durmió, pero ahora el insomnio ya no era esa neblina indiferente de antes. Ahora era un insomnio con contenido, poblado por cada palabra de Mariana, por la carita seria de Tomás preguntando si peleaban, por el recuerdo de los amaneceres en el auto que él mismo había arruinado. Volvió al trabajo y descubrió que ya no podía habitar ese mundo con la anestesia de antes. Ahora que había probado otra cosa, la frialdad de sus juntas, la vaciedad de sus cifras, la soledad de sus noches, todo le resultaba insoportable. Se dio cuenta, con una claridad tardía y amarga, de que Mariana y Tomás no habían sido un paréntesis en su vida real, sino al revés, que su vida de millonario era el paréntesis, la parte falsa, y que las madrugadas con ella habían sido lo único verdadero que le había pasado en años. Una noche, incapaz de aguantar más, manejó hasta la tienda a las 3 de la mañana como tantas veces, pero se quedó afuera, en el auto, sin bajarse, mirando a través del vidrio la luz blanca del interior. Y ahí estaba ella, detrás del mostrador, marcando la mercancía de algún cliente, con la misma liga en el pelo y las mismas ojeras, y a Marcos se le llenaron los ojos de una manera que no le pasaba desde niño. Estuvo tentado de entrar, de rogar, de explicar otra vez, pero entendió que entrar así de madrugada, a acorralarla en su lugar de trabajo, sería otra vez pensar en su propia necesidad y no en ella. Ella le había pedido que no volviera. Respetarlo era lo único decente que le quedaba por hacer, así que arrancó el auto y se fue, y esa renuncia, ese primer gesto de poner a Mariana por encima de su propio deseo, fue tal vez lo más parecido al amor verdadero que Marcos había hecho en toda su vida. Pero no se resignó a perderlos. Lo que hizo, en cambio, fue empezar a pensar por primera vez no en cómo recuperarla, sino en si merecía recuperarla y en qué tendría que cambiar para merecerlo. Repasó su vida entera con una honestidad que nunca se había permitido. Los años dedicados solo a acumular, la manera en que había tratado a la gente como funciones y no como personas, el vacío que había confundido con éxito. Entendió que Mariana no le debía el perdón, que ella no tenía ninguna obligación de darle una segunda oportunidad, y que si alguna vez volvía a acercarse a ella, no podía ser desde el hombre poderoso que ofrece resolver, sino desde alguien dispuesto a estar a su altura, la altura de una mujer que a las 3 de la mañana sigue tratando bien al mundo.
Y por primera vez, el dinero que siempre había sido su respuesta para todo, se le reveló como lo más inútil que tenía, porque lo único que quería no se compraba. Quería que Mariana volviera a mirarlo como lo miraba en aquellos amaneceres, como a un igual, como a alguien que valía la pena a las 3 de la mañana. Y eso, lo supo con el corazón encogido, iba a tener que ganárselo de la única forma en que valía la pena ganarse las cosas, con verdad, con paciencia y sin ninguna garantía de conseguirlo. Marcos no volvió a la tienda, ni buscó a Mariana en su edificio, ni mandó recados ni regalos ni ninguno de los gestos con que un hombre de su mundo intentaría comprar un perdón. Hizo algo mucho más difícil para él. Esperó, y mientras esperaba, cambió. No cambió para impresionarla, porque ni siquiera sabía si volvería a verla. Cambió porque había entendido, tarde pero de verdad, que la vida que llevaba no le gustaba y que Mariana solo había sido el espejo donde por fin se atrevió a mirarse. Empezó por lo pequeño. Aprendió los nombres de la gente que trabajaba para él, gente que llevaba años a su lado y a la que nunca había visto de verdad. Dejó de tratar a los días como trámites. Y una madrugada, en vez de manejar sin rumbo huyendo del insomnio, se sentó a escribir en un papel, con una letra que le temblaba, todo lo que le habría querido decir a Mariana si ella lo hubiera escuchado. Que tenía razón, que se había callado por miedo, que el miedo también era una forma de egoísmo, y que lamentaba no la mentira de un dato, sino la cobardía de fondo que lo había hecho posible. No le mandó el papel, pero escribirlo le enseñó a nombrar lo que sentía, y esa fue la primera vez en su vida adulta que Marcos se enfrentó a sí mismo sin la anestesia del dinero de por medio. Fue Tomás, al final, quien abrió la puerta que los adultos habían cerrado, porque un niño de 5 años no entiende de omisiones ni de apellidos ni de millones. Un niño entiende que un amigo desapareció de repente, y lo extraña, y lo dice. Tomás preguntaba por Marcos. Preguntaba por qué ya no venía los sábados, si se había enojado, si había hecho algo malo él. Y esa última pregunta, la de un niño que se echaba la culpa del abandono de un adulto, le partió el corazón a Mariana de una manera que ninguno de sus propios enojos había logrado, porque ella reconoció ahí, con horror, el mismo patrón que había querido evitarle a su hijo a toda costa, un hombre que aparece, se hace querer y se va. Solo que esta vez el hombre no se había ido por voluntad propia, se había ido porque ella lo había echado. Y aunque tenía todo el derecho de haberlo echado, empezó a preguntarse, en sus propias madrugadas detrás del mostrador, si en su afán de proteger a Tomás de una decepción no le estaba causando otra, y si el castigo que le había impuesto a Marcos no estaba cayendo también, de rebote, sobre el niño que decía querer proteger. Mariana no era rencorosa, nunca lo había sido. Se lo había dicho a Marcos ella misma en aquellos amaneceres, que el enojo se hereda y que ella no quería heredárselo a su hijo. Y ahora se descubría atrapada en esa contradicción. Le había pedido a Marcos que no jugara con el corazón de Tomás, y sin embargo era ella quien, por orgullo herido, mantenía al niño lejos de alguien que lo había tratado con una ternura genuina. Empezó a repasar con más justicia y menos dolor todo lo que Marcos había hecho y lo que no. No la había buscado en la tienda para acorralarla. Había respetado su «no vuelvas». No le había mandado dinero para comprarla, cosa que un hombre de verdad despreciable habría hecho sin pestañear. No había usado su poder para presionarla de ninguna forma. Se había ido en silencio, como ella le había pedido. Y esa obediencia dolida, ese respeto, le decían de Marcos algo que la mentira no alcanzaba a borrar, que el hombre de los amaneceres, el que la escuchaba de verdad, el que se sentaba a hablar de dinosaurios con su hijo, ese hombre también era real, tan real como el millonario, quizá más. Fue ella quien lo buscó. Le costó, porque no sabía dónde encontrarlo y le sobraba orgullo, pero terminó haciendo lo que nunca hacía. Pidió ayuda. Recordó el nombre de la empresa que el socio había soltado aquella tarde funesta, y una mañana, después de dejar a Tomás en la escuela, en lugar de irse a dormir sus pocas horas, tomó 2 camiones hasta el edificio de vidrio donde trabajaba Marcos, ese mundo frío que ella solo había imaginado. Se sintió pequeña en el vestíbulo enorme, con su suéter color arena y sus tenis gastados, entre gente de traje que caminaba rápido, y estuvo a punto de darse la vuelta. Pero pensó en Tomás preguntando si había hecho algo malo, y se quedó.
Preguntó por Marcos en la recepción, dijo su nombre, y algo en su manera sencilla y firme hizo que la dejaran subir. Cuando Marcos la vio aparecer en la puerta de su oficina, se levantó tan rápido que tiró unos papeles, y por un momento ninguno de los dos supo qué hacer con las manos ni con los ojos. Ella lo miró en su territorio, rodeado de todo lo que le había ocultado, el ventanal inmenso, la ciudad a sus pies, y en lugar de la distancia que había temido sentir, sintió una ternura inesperada, porque el hombre que la miraba desde detrás de aquel escritorio caro tenía la misma cara de no dormir de siempre, la misma torpeza, los mismos ojos que se le llenaban de algo cuando la veía. No era otro, era el mismo Marcos. «Tomás pregunta por ti», dijo ella, porque no supo cómo empezar y esa era la verdad más urgente que traía. «Cree que hizo algo malo, cree que te fuiste por su culpa». Y a Marcos se le quebró la voz al contestar: «No hizo nada. El único que hizo algo mal aquí fui yo». Hablaron. Por fin, sin mostrador, sin fila, sin secretos, hablaron de verdad, ahí en esa oficina con la puerta cerrada y la ciudad entera de testigo. Marcos no se defendió esta vez. Le dio la razón en todo. Le dijo lo que había escrito en aquel papel que nunca mandó, que su silencio había sido cobardía y egoísmo, que ella no le debía nada, ni el perdón ni una segunda oportunidad, y que él no había ido a buscarla precisamente porque respetaba su decisión y porque había entendido por fin que quererla de verdad significaba ponerla a ella por encima de sus propias ganas. Y luego le dijo lo más importante, lo que llevaba semanas ardiéndole por dentro, que no quería darle dinero, ni resolverle la vida, ni rescatarla de nada, porque ella no necesitaba que la rescataran. Ella se había rescatado sola cada día a las 3 de la mañana durante años. Lo que quería, dijo, era mucho más humilde y mucho más difícil. Quería estar en los días buenos y en los malos, cargar la mitad del peso no porque ella no pudiera con todo, que ya había demostrado que podía, sino porque nadie debería tener que cargar todo sola. Quería ganarse, con el tiempo y sin prisa y sin garantías, el derecho a ser parte de la vida de ella y de Tomás. Mariana lo escuchó en silencio, y cuando él terminó, le dijo la verdad que se había estado guardando desde aquella banqueta frente al mercado, la frase que no había querido terminar aquel día. «Yo también me estaba enamorando de ti», dijo, y la voz se le puso ronca. «Por eso me dolió tanto. No me dolió que fueras rico, Marcos. Me dolió pensar que lo que había entre nosotros no era real, que yo me estaba entregando y tú estabas jugando». Y Marcos se acercó despacio, dándole todo el tiempo del mundo para retroceder, y le tomó las manos, esas manos que él conocía rojas del frío del refrigerador y que ahora sostenía tibias entre las suyas, y le dijo: «Fue lo más real que me ha pasado en la vida. Sigue siéndolo, y voy a pasarme el tiempo que haga falta demostrándotelo si me dejas». Ella no le soltó las manos. Ese fue su sí, aunque todavía no lo dijera con palabras, se lo dijo con las manos, que se quedaron. No fue un cuento de hadas de un día para otro, y por eso fue verdadero. Marcos no llegó a mudarlos a una mansión ni a llenarlos de lujos, porque había entendido que eso habría sido borrar de un plumazo la dignidad que tanto admiraba en ella. Fue paciente. Volvió primero como el amigo de los sábados para Tomás, que lo recibió con un abrazo a la altura de las piernas y un reclamo de niño: «¿Por qué no venías?», que Marcos respondió con la única moneda que un niño acepta: presencia constante, sábado tras sábado, sin volver a faltar. Se ganó de nuevo a Tomás no con juguetes, sino con tiempo, con tardes de dinosaurios y de tareas de la escuela y de partidos en el parque, hasta que el niño, con esa sabiduría limpia de los 5 años, un día lo llamó por accidente, de una manera que hizo que a Mariana se le detuviera el corazón, y que Marcos tuvo el buen tino de no corregir ni celebrar, solo de guardar en el pecho como el tesoro que era. Y con Mariana fue despacio, como ella necesitaba, reconstruyendo la confianza ladrillo a ladrillo. Marcos aprendió a estar sin invadir, a ayudar sin humillar, a ofrecer sin imponer. Cuando por fin ella aceptó dejar el turno de la noche, no fue porque él se lo pagara, sino porque entre los dos, como un equipo, reacomodaron la vida de manera que ella pudiera dormir de noche y estar con su hijo despierta y descansada, y que trabajara, si quería, en algo que la hiciera sentir suya, porque Mariana jamás quiso dejar de ser una mujer que se sostiene a sí misma, y Marcos jamás quiso que dejara de serlo.
Lo que cambió no fue que ella dejara de cargar su peso, fue que dejó de cargarlo sola. La madre de Mariana, que al principio miró a Marcos con toda la desconfianza del mundo, terminó por rendirse ante la evidencia de un hombre que ponía la mesa, que se sabía la hora del jarabe de Tomás, que simplemente estaba todos los días sin fanfarria. El tiempo hizo lo suyo, y lo hizo bien, porque estaba construido sobre cimientos sin grietas ocultas. Una noche, ya no a las 3 de la mañana, sino a una hora decente, con Tomás dormido en su cama y las luces de la ciudad brillando afuera de la ventana de un hogar que ya era de los tres, Marcos miró a Mariana acurrucada contra él y pensó en el semáforo, en aquel mediodía en que la vio bajar del camión con un niño de la mano y algo dentro de él despertó de un sueño de años. Pensó en todo lo que había estado a punto de perder por cobardía y en cómo la vida, generosa, le había dado una segunda oportunidad que él por poco no merecía. No le había traído el amor su dinero, ni su poder, ni nada de lo que durante décadas creyó que lo definía. Se lo había traído a aprender, por fin, a ser una persona a las 3 de la mañana, a tratar bien al mundo, aunque estuviera cansado, a quedarse cuando lo fácil era irse. Se lo había enseñado ella, una mujer que barría el frío de un refrigerador de madrugada, y aún así encontraba fuerzas para decir que descanse como si de verdad le importara. ¿En qué piensas?, le preguntó Mariana entre sueños, y Marcos, que ya no tenía nada que ocultarle, que nunca más volvería a tener nada que ocultarle, la abrazó más fuerte y le dijo la verdad, toda, como debía haber sido desde el principio, en que llegué tarde a todo en mi vida, menos a ti, en que por poco no paro en ese semáforo, y en que no sé qué hice para merecer esto, pero pienso pasarme el resto de mi vida cuidándolo. Ella sonrió con los ojos cerrados, esa sonrisa que le cambiaba la cara entera, la misma que él había visto por primera vez desde adentro de un auto y que ahora era suya para verla todos los días, y le contestó lo único que hacía falta, lo único que quedaba por decir después de tanto camino. Ya lo mereces, Marcos, desde hace rato. Ahora duérmete, que mañana hay que llevar a Tomás a la escuela, y por primera vez en años, sin insomnio, sin vacío, sin nada que huir ni nada que esconder, con una mujer en los brazos y un niño durmiendo en el cuarto de al lado y una vida entera por delante que por fin sabía algo. Marcos se durmió, y durmió como no había dormido nunca, el sueño hondo y tranquilo de quien por fin ha llegado a casa. Esta historia dice una cosa simple, pero que la gente olvida todo el tiempo. Quien salva a Damián no es su dinero, es Renata. Un hombre que lo tenía todo aprende a ser persona de nuevo al lado de una mujer que tenía poco y que, aun muerta de cansancio, trataba bien al mundo. La lección viene de abajo hacia arriba, no al contrario, y esto es el opuesto de lo que la mayoría de las historias enseñan. Estamos acostumbrados al cuento de hadas, donde el poderoso baja y salva al pobre. Aquí es al revés. El pobre es quien tiene algo que el rico perdió, la capacidad de mirar a las personas, de hablar en serio, de agacharse para acomodar los zapatos de su hijo y todavía encontrar fuerza para sonreír. El error de Damián no fue ser rico. Mucha gente lee rápido y cree que la moraleja es el dinero es malo. No lo es. Su dinero no es el villano en ningún momento. Su error fue callar por miedo. Y peor aún, fue engañarse diciéndose a sí mismo que callaba para proteger a Renata, cuando en realidad callaba para protegerse él. Esto es lo más humano y lo más incómodo de toda la historia. Hacemos eso todo el tiempo en la vida real. No te lo conté para no lastimarte. Casi siempre significa no te lo conté para no lastimarme yo. Renata ve eso al instante y se lo echa en cara, sin gritar, lo que es todavía peor, porque ella entendió que hasta su silencio fue egoísmo. Él quería seguir sintiéndose un hombre común por un momento más, y no le importó el costo que eso iba a tener para ella y para el niño, y es por eso que la reconciliación, cuando llega, no es barata. Él no es perdonado porque pidió perdón bonito o porque apareció con flores. Es perdonado porque cambió de verdad, solo, en el silencio, sin saber si un día ella iba a volver. Dejó de hacer lo que siempre hacía, resolver todo con la cartera. No mandó dinero anónimo, no movió influencias, no compró el perdón. Respetó el silencio de ella, y fue justamente ese respeto, esa renuncia,
lo que demostró que se había convertido en otra persona. El amor de verdad a veces es eso, saber cuándo retirarse, poner la voluntad del otro por encima de la tuya. El niño es el corazón de todo. Tadeo no entiende de apellidos, de millones ni de mentiras. Un niño de 5 años solo entiende que un amigo desapareció y que lo extraña. Y es su pregunta: ¿yo hice algo malo?, la que rompe el orgullo de la madre, porque Renata se da cuenta con horror de que intentando proteger a su hijo de una decepción, le estaba causando otra. Estaba repitiendo el único patrón que juró jamás permitir, el del hombre que aparece, se hace querer y se va. Solo que esta vez, el hombre no se fue por voluntad propia, ella lo expulsó. Y aun teniendo todo el derecho de haberlo hecho, ella entiende que a veces hasta la defensa más justa cobra un precio. La historia no la juzga por eso. Actuó como cualquier madre actuaría, pero demuestra que la valentía más grande, a veces, es bajar la guardia de nuevo después de haber sido traicionada. Ahora, la parte que más me toca, la diferencia entre resolver y estar. El dinero resuelve, es rápido, es limpio, es una transacción, pero el amor no es una transacción. El amor es estar, es todos los días, es saber la hora de la medicina del niño, es poner la mesa, es estar ahí sin fanfarrias, sin público. Damián solo se vuelve digno de Renata cuando entiende eso, cuando se da cuenta de que la presencia constante vale más que cualquier mansión.